Así que vamos a comenzar el tema del día de hoy. Oh, cacha, justo, coincidió justo con la música, sí. FM2. ¿Se acuerdan? Me estoy acordando la semana que la canción que había puesto en el tema que di, el último. El, la María José Quintanilla. En el patio del... ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era el título de ese tema? A ver quién se acuerda. Ay, ¿Quién lo puede algo decir? del primer amor. Primer amor. La mochila azul. Título de la prédica. La mochila Solo le azul. quedó la canción. He fallado como predicador si solamente les quedó la canción. No, es una locura de amor. Así le pusimos, ¿verdad, Davidito? Así le pusimos, ¿verdad? Una locura de amor. El título del tema de hoy no lo voy a dar hoy día, sino que lo voy a dar... ¿Estoy bien? ¿O me quedé pegado? Creo que me quedé pegado. ¿No estoy bien? Ya. No, El tema de hoy lo voy a dar al final, ¿ya? Lo voy a dar al final. Pero quiero retomar con ustedes, y creo que nos vamos a ir al mismo capítulo que el Santiago habló la semana pasada. Antes de eso, siempre a mí me gusta comenzar con una historia. Ustedes se han dado cuenta, ya saben un poco cómo es la dinámica de nuestros temas, sermones, predicaciones, lo que ustedes quieran llamar, como lo hacemos aquí en la casa. Y quiero partir contando una historia, y muchas veces esta historia, lo bonito es que se asemejan mucho a la historia nuestra, a la historia de vida nuestra. Corría el año... no. Quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez a ustedes lo han echado de un trabajo? ¿Los han despedido? Yo nunca he tenido, gracias a Dios, nunca he pasado por eso. Nunca he pasado por eso. ¿Los han echado de un grupo? Así como era el grupo, no sé, de las cheerleaders, y la han echado. O hicieron una banda y los echaron. ¿Han creado una empresa ustedes y lo han echado? Como Steve Jobs. ¿Conocen la historia de Steve Jobs, no? Que él creó Apple y lo echaron pues, de la misma empresa que él fundó, imagínense. ¿Los han echado de algún lugar que para ustedes es importante? ¿Los han echado de su casa? Brígido. Como que en la adolescencia pasa eso, ¿no? Cuando uno anda como súper rebelde, llega un momento que los papás te echan de la casa, po. Literalmente algunos lo echan de la casa. ¿Lo han echado del colegio alguna vez? No, a mí nunca me han echado. Uy, que soy bueno yo, no me han echado de ningún lado. ¿Los han echado de, a ver, ¿de qué otro lugar te pueden echar? Bueno, de algún grupo importante, de alguien, de algún lugar que ustedes consideren importante, los han expulsado. ¿Lo han echado de alguna iglesia? ¿O no? Puede ser. Hay iglesias que... Y si no, este va a ser el día de que vamos a echar a algunos. No, mentira. Te imaginé. Mi ex suegra me corrió. Puede ser. ¿Lo han echado de algún lugar? Yo me acuerdo, y esta historia es la que quiero contar, que me tocó ver a mí y presenciar un despido, pero un despido muy triste. Yo, bueno, no sé si todos saben, yo estudié comercio exterior, ingeniería en comercio exterior en la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, universidad pública, universidad de calidad. Bueno, la UTEM es como la más chachita de las públicas, así que aquí estamos con cosas. Bueno, no sé quién aquí ha estudiado en la UTEM, pero la gloriosa UTEM, está bien. Ya, bueno, estudié comercio exterior en la UTEM y hice mi práctica laboral en LAN Chile, en el edificio de mantenimiento, donde están ahí, arman los aviones y todo el tema. LAN Chile es una empresa muy brígida, en el sentido de que te presionan, te exigen, que tienes que estar a tiempo, la puntualidad, o sea, una empresa gringa. Entonces esta empresa quiere sacar lo mejor de ti. Yo me acuerdo que empecé a hacer mi práctica laboral como en octubre y ya había llegado diciembre, y en diciembre en esta empresa empiezan a evaluar a la gente. A ustedes en sus trabajos lo evalúan una vez al año, me imagino, ¿verdad? Hace la evaluación de desempeño que les pasa. Entonces ustedes van donde su jefe directo y el jefe directo le empieza a hacer preguntas y comentarios acerca de su trabajo. Bueno, yo tenía un amigo
que salió el mejor evaluado del departamento. El mejor evaluado. O sea, en puntualidad, en compromiso, en relaciones laborales, en habilidades, en conocimiento. Y eso se traducía en, si a ti te evaluaban bien, ¿en qué se traducía? En más morlacos, ¿verdad? Más luquitas para el bolsillo. Si a mí me evaluaban bien, lo más probable es que tu sueldo al año subía como un 10%, 15%, ya no me acuerdo muy bien. Entonces este tipo había salido muy bien evaluado, un amigo cercano mío, muy bien evaluado. De hecho, existía la posibilidad de que él ascendiera, de que a él le dieran otro cargo. Entonces, era como la envidia de todos nosotros. Nosotros teníamos claro que el día de mañana, si elegían a alguien como jefe entre nosotros, iba a ser él. Porque este tipo la estaba haciendo todas, estaba en racha, en racha. ¿Le ha pasado a ustedes que han tenido un buen trabajo y que ustedes piensan y dicen, no, puede que me den la jefatura o no? Puede que me hagan jefe, ¿verdad? Puede que me hagan pasar desde la cocina del McDonald's a administrador del McDonald's. ¿A quién trabajó en McDonald's? Como ser administrador era como lo máximo, ¿no? Bueno, nunca trabajé en McDonald's, pero me imagino que debe ser así. Pero este tipo estaba como súper bien calificado. ¿A usted lo han calificado bien en sus pegas o no? ¿O la evaluación de desempeño más o menos nomás? ¿Ah? ¿O la evaluación de desempeño ahí parte del promedio? Bueno, este tipo era un tipo seco. Entonces lo evaluaron y lo evaluaron súper bien. De hecho, como Bob Esponja, le subieron el sueldo y el loco iba bien. Me acuerdo que fue un día viernes que lo evaluaron. Y de hecho nosotros salimos a celebrar su evaluación. Dijimos, no, este tipo lo van a ascender. Y salimos a celebrar, a alegrarnos con él, a abrazarlo, a compartir. Cuento corto, como dice alguien por ahí, el Zabaleta, ¿verdad? Cuento corto. Llega el día lunes y adivinen, pasó lo que nadie en el mundo pensó que iba a pasar. Nadie se lo esperaba. Nadie, pero absolutamente nadie esperaba esta noticia que llegó un día lunes. Bien, Priscila Torres, tiene discernimiento. Lo echaron. Lo echaron. Imagínense que el tipo que era idóneo para un puesto, el tipo ideal, lo echaron y nadie sabía qué estaba pasando. Llegó día lunes, lo citaban los gerentes, llega a nuestro puesto y dice, cabro, tengo que decirle algo. Me echaron. Lo echaron. Y todos quedamos así. El día viernes habíamos salido a celebrar de que lo habían evaluado bien, que le iban a subir el sueldo, y el día lunes lo echan. ¡Brígido! Nosotros no entendíamos por qué. Te equivocaste en algo, te mandaste una embarrada, porque por algo te echan. Y nunca nadie supo. Ese es como el gran misterio de por qué lo echaron. Y se fue. Se fue. Nadie sabía por qué lo echaron. Ya, es una historia muy trágica y una historia muy puntual, porque finalmente él no hizo nada para que lo echaran, ¿verdad? Él no hizo no se equivocó para que lo echaran. Hay otras historias que es todo lo contrario, que uno se equivoca, que uno comete un error y te echan. ¿A cuántos de ustedes cuántos de ustedes han vivido la experiencia similar a esta, pero al revés? Que sí se han equivocado, que sí han metido las patas, que sí la han embarrado y lo han echado de algún lugar. Que iban las cosas bien, pero en un momento se equivocaron, cometieron un error y para afuera, ¿verdad? Nos vemos. ¿Le ha pasado, no? Y esto pasa en distintas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la universidad. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que dejar una carrera porque lo echaron de la carrera? ¿Les pasó, no? Bueno, a mí casi me pasa. A mí casi me pasa. Yo me acuerdo que tenía un ramo de estadística que a mí me iba, pero re mal, y me lo eché 2 veces el ramo. Bueno, el primero me lo eché por inasistencia, porque era un flojo y no iba a las 8:30 y no me levantaba temprano. El segundo lo eché porque no me alcanzó el conocimiento. Y la tercera vez me eché 3 veces un ramo. En la universidad, si tú te echas 3 veces un ramo, ¿qué tienes que hacer tú? No sé qué les pasa a su universidad, pero uno tiene que elevar carta, ¿verdad?
Uno tiene que escribirle como al rector de la universidad justificando de por qué tú eres apto para hacer por cuarta vez el mismo ramo. O matrícula de excepción. Carta a la rectoría. Mire, oye, yo pensé que era el único. Hay más porros aquí. Muy bien, me siento identificado. En la universidad, si tú haces eso una vez, te lo permiten. Ahora, si lo haces 2 veces, es casi imposible que te acepten. A mí estuvieron a punto de echarme de la universidad porque me eché 2 o 3 veces, ya no me acuerdo, un ramo. Bueno, eso pasa en la universidad. En su trabajo. Yo conté la experiencia de que nunca me han echado de un trabajo. ¿Lo han echado ustedes de un trabajo? Mandaron mal un correo, copiaron mal, ¿verdad? Tenían que copiar al cliente y copiaron al proveedor. Así. O sea, tenían que copiar al proveedor y copiaron al cliente, y después el cliente se enteró de todos los costos de la empresa. ¡Ay, quedó la pata! Hicieron mal un reporte, le hablaron mal a alguien y ese alguien era un jefe. Le ha pasado, ¿no? Y por errores pagué mal un sueldo. Los que trabajan ahí en recursos humanos o en finanzas. Deposité mal, le agregué un 0 más. ¿Le ha pasado? Pero esas cosas pasan por errores nuestros. Cometemos un error y lo normal, y a esto quiero llegar, lo normal y lo natural de la vida es que cuando uno comete un error, cuando uno falla, sobre todo en estas cosas, lo normal o lo que está comúnmente visto es que a ti te echen, te expulsen o te aparten o te aíslen del lugar, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes lo echaron de la casa alguna vez? Cometieron un error súper brígido. ¿Cuándo ustedes pasaron la experiencia de que sus papás lo echaron porque ustedes ya los perdonaron 1 vez, 2 veces, 3 veces y ya no había remedio? Y sus papás a lo mejor con el dolor de su alma, o no tanto con el dolor, tal vez desde la rabia le dicen, ¿saben qué más? Tienes que irte. Por un vicio, por otra persona, por un error que tú cometiste, tu familia no le quedó otra cosa que decir, ¿sabes qué? Ya no puedes estar en esta casa y tienes que irte. ¿Le ha pasado, no? ¿Le ha pasado que a lo mejor de tu iglesia te echaron? Pecaste, brígido, ¿no? Pecaste y ya no puedes seguir en la iglesia o ya no puedes seguir en el ministerio donde estabas, ya no puedes ser parte del grupo y te quitan. ¿Le ha pasado, no? ¿Les pasó? ¿Está dentro de su historia de vida? Piensa en su historia de vida. En algunos de estos puntos coincide algo que lo han echado de algún lugar, los han apartado de alguien solo por el hecho de que ustedes en un momento se equivocaron, solo por el hecho de que ustedes en algún momento cometieron un error. Uno podría dar muchos ejemplos en la vida, pero existe una forma, como les dije delante, existe una creencia colectiva que es el que se equivoca tiene que ser apartado. El que se equivoca tiene que pasar por una disciplina. ¿Han escuchado esa palabra? Que se utiliza mucho en la iglesia, ¿verdad? Tiene que pasar por un momento de disciplina. El que falla, de alguna forma, tiene que redimirse y tiene que expiar su pecado. ¿De qué forma? Saliendo del lugar, ¿verdad? Casi siempre a nosotros se nos asocia que el fallar, el equivocarnos, el pecar, el errar, el resultado de eso es salir de un lugar, o ser apartado de una zona, o ser apartado de un sitio. Esa es la creencia popular nuestra y era la creencia popular que estaba en la época de Jesús, ¿verdad? El que pecaba tenía que ser apartado de la comunidad. De hecho, el enfermo era apartado, porque el enfermo era un pecador. ¿Se acuerdan que ustedes hemos aprendido eso, verdad? Hemos aprendido de que en la antigüedad, en la época de Jesús, un leproso no era solamente un enfermo, sino que era un pecador, por lo tanto nadie se podía juntar con él. Pasa naturalmente, el que se equivoca es apartado, el que se equivoca es alejado. Pero hay una historia en la Biblia que nos demuestra que el carácter de Jesús es totalmente diferente a esta creencia popular. De hecho, Jesús hace todo lo contrario cuando pasa estas cosas. Y quiero que vayamos todos a Mateo 16, 24. ¿A cuántos los bajaron del coro por pecado? Mateo 16. Vamos a Mateo 16. Y los que están súper atentos a los temas sabrán que
este capítulo lo leímos ¿cuándo? ¿Cuándo leímos este capítulo? A ver, el que está ahí perceptivo. El domingo pasado. El domingo pasado. Muy bien, Cote. Estrellita. 1 décima para la Cote. Para el trabajo del día martes. Muy bien, Cote. Este fue el capítulo que leyó el Santiago el día domingo pasado. El domingo pasado. Y vamos a continuar. Porque aquí vemos una de las características de Jesús que debemos aprender todos y cada uno de nosotros si queremos construir una comunidad de amor. Dice así. Vamos al 16:13. ¿Ya? Mateo 16:13. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, esto es lo que habló el Santiago, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, de alguna forma es, las personas, ¿qué dicen que soy yo? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, y vosotros, no, y ustedes, ¿verdad? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes, amigos, ¿qué dicen que soy yo? Y Simón Pedro se manda una frase para el oro. ¿Y qué dice Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios mío. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, ¿qué cosa? Carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, que tú, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Hijo del Cristo. Quedémonos acá, porque vamos a avanzar. Pedro acaba de ser el alumno ideal. Es como la Cote ahora, ¿cachai? Cuando la Cote, yo pregunté, ¿cuál es este capítulo, cuándo se leyó? La Cote dijo, el domingo pasado. Pedro hizo lo mismo acá. Jesús dice, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, permíteme decirte, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben lo que acaba de decir Pedro? La revelación máxima de la Biblia. Jesús es el Hijo del Dios viviente. O sea, quiero que extrapolemos. Esto no lo dice la Biblia, pero como nosotros hemos aprendido, tenemos que meternos en el texto y hacerles preguntas al texto y pensar en el texto y exprimir el texto hasta lo más posible. Imagínense todos los discípulos al ver que Jesús le dice a Pedro, Pedro, bienaventurado eres. O sea, qué capo eres, Pedro, porque esto no te lo dijo nadie, sino el Padre. Imagínense el ego de Pedro. O sea, imagínense el ego de la Cote en estos momentos. Imagínense el ego de Pedro. O sea, si yo soy el único que dice y la respuesta correcta, más encima yo me elevo así y yo digo, wow, lo estoy haciendo bien. Estoy pero bien, o sea, estoy siendo catalogado. De hecho, la Iglesia Católica, en base a este texto, asume que Pedro fue el primer papa. Saben de eso, ¿no? ¿Verdad? La Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa porque a él se le dieron las llaves del cielo, ¿verdad? Y San Pedro está, cuando vayamos al cielo, va a estar ahí con el librito diciendo quién va y quién no, quién entra y quién no entra. Pero Pedro se mandó la frase y Pedro estaba en las nubes. Pedro estaba pero flipando, como dicen los españoles, ¿verdad? Pedro estaba en otra área, en otra dimensión, porque él había acertado. Pero quiero que vayamos, y no sé si ustedes se han dado cuenta, que Pedro pasa del cielo a la tierra 3 doritos después, ¿no? Un segundo después, Pedro tocando las nubes, y un segundo después, costalazo. Y es la historia de mi vida, ¿verdad? Cuando uno siente que está así como arriba, y viene después, costalazo. A Pedro le duró la fiesta, ¿saben cuánto le duró? Yo creo que 3 o 4 horas. Sigamos, ¿por qué? ¿Por qué? 3 doritos después. Sigamos. Entonces, esto es más apasionante que la Rosa de Guadalupe. Versículo 21. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús. Miren,
Acuérdense, Pedro dijo la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro bacán, el discípulo ideal, el discípulo modelo, el discípulo que todos querían seguir. Sigamos, 21. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús está diciendo, aquí es la primera vez que Jesús anuncia su muerte. Le está diciendo a sus discípulos, me van a matar. Versículo 22, y aquí quiero que subrayen, pongan en negrita, destacador, todo. ¿Qué dice? Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, imagínense, Pedro elevado, el discípulo ideal, el que dijo que Cristo era el Hijo del Dios viviente, se tomó ciertas atribuciones el hombre. Entonces, ¿qué dice? Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, ¿qué cosa? Reconvenirle, dice mi Biblia. ¿Qué dice en la traducción de ustedes? ¿Retarlo? ¿Puede ser o no? Reprenderlo. Pedrito estaba subiendo tanto al pedestal que toma al maestro y no haya otra cosa mejor que decirle al maestro, reprenderlo. Mira, el Barça comenzó a reprenderlo, reconvenirle, o en chileno, a retarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo y en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Señor, que no te mueras, no queremos que mueras. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, y aquí viene la frase que Jesús lo mata. ¿Qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. O sea, pónganse en la mente de Pedro, hace 3 horas atrás me estaban diciendo bienaventurado y ahora me están diciendo Satanás. ¿Se habían dado cuenta de eso en este capítulo, no? En la mañana, Jesús había puesto a Pedro como el discípulo ideal, el que le había achuntado, y ahora, Satanás. Esto es como pasar de la gloria, como Pedro lo pierde todo. A ver, ¿cachazos, men? Pedro lo pierde todo. ¿Cómo pasar de la gloria máxima a que el maestro te compare con Satanás? Es como Pedro viviendo todas las emociones en un día. Sigamos. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. O sea, ya el bienaventurado se fue a la mugre. Ya el que iba a tener las llaves del cielo se fue a la mugre. Ahora es piedra de tropiezo, ahora es Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Vamos hasta aquí. ¿Están entendiendo un poco lo que está pasando aquí? Pedro, el discípulo ideal, el discípulo modelo, está fallando. Falló. Dijo algo que no tenía que haber dicho. Empezó a reprender al maestro. Jesús, en cierta forma, como les dije, es la primera vez que anuncia su muerte. Esta es la primera vez que Jesús anuncia su muerte. Y los discípulos no estaban preparados para la muerte de Jesús. Porque, en definitiva, nadie está preparado para la muerte. ¿Se han dado cuenta? ¿Le ha pasado a ustedes que cuando se toca el tema de la muerte en la 11, en el desayuno o en el almuerzo, se pone el ambiente tenso? Yo me acuerdo que una vez mi papá, antes de fallecer, él, muy sabio por lo demás, compró un terreno, no sé cómo se llama, en el cementerio, una fosa, se puede decir, ¿no? Y él nos avisó, ¿cachai? Nos dijo, chiquillos, hijos, compré una fosa. Y yo, ya bacán, porque yo como que... Y mi hermana, pero papá, ¿cómo hace eso? ¿Por qué compra eso? ¿Por qué piensa en la muerte, verdad? ¿Y por qué si nosotros, el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger y todo? Y yo la entendía mucho a mi hermana, pero mi papá decía, bueno, hay que ser prudente, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que el tema de la muerte no es un tema fácil. No es un tema fácil. Y Jesús le está diciendo más o menos algo a sus discípulos. Le está diciendo, amigos, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Pedro no había entendido esto. Pedro no estaba entendiendo de que era necesario que su maestro muriera. Entonces, ¿qué hace Pedro? Interviene en el plan de Dios. Y Pedro le dice, que no te pase esto. Que no te pase esto. Que no mueras. De alguna forma,
Pedro estaba cumpliendo la labor del tentador, ¿verdad? Porque al enemigo no le convenía que Jesús muriera, ¿o sí? No, po. Entonces, mi pregunta es, Jesús, si era tan amigo de Pedro, ¿cómo pudo haber... Y esta es la pregunta que yo siempre me hago, y a lo mejor ustedes también se han hecho esta pregunta sobre este texto. ¿Cómo Jesús pudo haberlo llamado Satanás a Pedro? Si era el amigo. De hecho, Jesús ni siquiera llama Satanás a los fariseos. Bueno, les dice hijos del diablo en un momento. Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Generación de víboras, ¿verdad? Pero a sus amigos nunca los llamó así. Yo siempre me pregunté y dije, ¿qué algo extraño hay aquí en esta frase? Hijo de la inconversa. Algo extraño hay aquí en esta frase. ¿Cómo Jesús pudo haberle dicho, apártate de mí, Satanás? Eso fue lo que Jesús le dijo, apártate de mí. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús? Si nosotros lo leemos a la primera, lo que estaba haciendo Jesús estaba haciendo, y quiero que me tomen toda la atención del mundo aquí, toda la atención, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. Cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, a buenas y a primeras lo que le está diciendo Jesús, lo está echando. Apártate de mí, quítate de mí. Y además, Satanás. Si yo leo este versículo, si yo leo este texto a la primera, lo que Jesús está haciendo es lo que a lo mejor hicieron con nosotros. Cuando tú te equivocaste, ¿qué te hicieron? Te apartaron. Cuando tú erraste, ¿qué hicieron contigo? Te sacaron. Espérate, Josué, no, me estáis botando la fe. Me estáis matando la fe. Esperen, por eso le estoy diciendo, tómenme toda la atención del mundo, porque si ustedes se quedan con esto y después me escuchan 10 minutos después, fuera de contexto total, ¿verdad? Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás, en una primera lectura, Jesús está haciendo lo que nos hicieron a muchos de nosotros cuando nos echaron de la casa, cuando nos echaron del trabajo. Porque cometimos un error, nos sacaron. Porque fallamos, nos sacaron. Pedro falló en esta frase. Pedro falló medio a medio cuando le dijo a Jesús que no te mueras. Jesús lo estaba echando. Entonces yo dije, Jesús no es así, po. ¿Cómo Jesús puede apartar a un discípulo si él está enseñando? Entonces, ¿qué hizo Josué Valenzuela como buen discípulo de Jesús, como buen estudiante de la Biblia? Dije, vamos a ir al original. Vamos a ir al griego. Vamos a ir al texto original. Porque Jesús no creo que sea así. ¿Y saben lo de que descubrí? Y descubrí una perla. Esta es como mi perla preciosa, así como, precioso mío, ¿verdad? My precious. Esta perlita la descubrí y dije, se la voy a compartir con los chicos. La palabra en griego, si quieren lo anotan, cuando dice apártate, en griego es opisomou. Anótenlo. Entre comillas, opiso, espacio, mou. Esa es la palabra en griego. Bien, Alex, usted se sabía esa palabra. Muy bien. Opisomou. Cuando Jesús dice apártate de mí, utiliza esta palabra, opisomou. Y ahora pónganme toda la atención del mundo. La traducción más exacta de esta palabra, ¿saben qué es? No es apártate de mí. Es ponte detrás de mí. Cuando descubrí esto, que la traducción más exacta, que más corresponde al original, que es más acertada, era que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, ponte detrás de mí. Jesús no estaba apartando a Pedro porque se equivocó. Ay, menos mal, Josué, menos mal me dijiste eso, si no se hubiese perdido la fe totalmente, ¿verdad? Jesús no es como nosotros cuando fallamos. Jesús no es como la iglesia cuando falla. Jesús no es como nuestra familia o como nosotros mismos
cómo actuamos frente a alguien que nos falla. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tu lugar no es estar frente a mí, sino estar detrás de mí. Quédate, de hecho, de alguna forma Jesús no le estaba apartando, sino es más, le está diciendo, quédate cerca de mí. Jesús le estaba volviendo a hacer el llamado y la María José le achuntó, pero la María José le achuntó medio lo que acaba de decir en el chat. ¿Qué dice María José? Dice, en el versículo siguiente le repite, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué quiere decir? Tras de mí. Si ustedes leen eso en griego, Jesús está ocupando la misma palabra opiso mou. Cuando Jesús llama a sus discípulos, quiero que vayamos rápido a los capítulos Mateo 1.17. Mateo 1.17. ¿Qué dice Mateo 1.17? Vamos, Mateo 1.17, rápido. Estoy por terminar. Mateo 1.17 dice así. Perdón, Marco 1.17. Me equivoqué. Marcos 1.17. Dice así, Marcos 1.17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, ¿y qué? Le haré pescador de hombre. Cuando Jesús utiliza vengan en pos de mí, está utilizando la palabra mágica que les enseñé hoy, opiso mou. Jesús utiliza esta misma palabra, vengan detrás de mí. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús cuando le dice a Pedro, el apártate de mí? Le está diciendo a Pedro, Pedro, no olvides cuál es tu lugar. Cuando tú fallas, cuando tú te equivocas, lo primero que nos dice Jesús, amigo, te equivocaste, fallaste, pero no olvides cuál es tu lugar. Y tu lugar siempre va a estar cerca de mí, detrás de mí. Detrás de mí. No olvides el lugar donde yo quiero que tú estés. Cuando te metiste las patas tan al fondo que pareciera que eras el diablo mismo, ¿verdad? Por eso Jesús le dice como Pedro le dice Satanás, porque Pedro de alguna forma estaba cumpliendo la labor del diablo, ¿cachai? La labor del enemigo. Imagínense que Pedro estaba cumpliendo esa labor y aún así Jesús le dice, amigo, no quiero que te apartes de mí. No te apartes de mí. De hecho, quiero que estés más cerca de mí de lo que estabas antes. Y que recuerdes cuál fue el primer llamado que yo te hice a ti. Y el primer llamado que te hice era que fueras tras de mí. De que tu vida dependiera total y absolutamente de mí. Chiquillos, cuando nosotros nos equivocamos a tal extremo de parecernos a Satanás, Jesús no nos aparta de su lado. No nos expulsa, no nos echa. Solo nos pide que nos pongamos tras de Él y que Él pueda dirigir nuestros pasos. Por mucho que erremos, por mucho que nos equivoquemos, Jesús nunca te va a apartar de Él. Tu familia te puede apartar, tu iglesia te puede apartar, tus líderes te pueden apartar. Para la iglesia o para la gente que te rodea, lo que hiciste fue tan terrible que ya no tienes perdón. Lo que hiciste fue tan grave que ya no tienes perdón. Pero aún están así las palabras de Jesús, que te dice opiso mou, que te dice ponte detrás de mí, amigo, que yo te voy a sostener. Quédate como discípulo, cerca, que yo te voy a sostener, que nunca te voy a dejar. Si tu familia, ¿qué dice la Biblia? Si tu padre, tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Y aquí se cumple esa palabra. Chiquillos, si ustedes esta semana se equivocaron con el Señor, si esta semana sintieron que le fallaron a Dios, si estos días sintieron de que Dios ya no te iba a recibir, que realmente erraste, te equivocaste, Jesús te dice esta mañana, amigo, opiso mou. ¿Cuál fue lo primero que te dije? Te dice Jesús. Es que estés cerca de mí.
cerca de mí, cerquita de mí. No puedes solo, no puedes solo. Y mi voluntad siempre va a ser perfecta, aunque tú no lo entiendas. ¿Saben lo que? Y con esto quiero terminar. ¿Saben lo que no entendía Pedro? Era por qué su maestro iba a morir. Por eso le dice Jesús, no quiero que mueras, porque no lo entendía. Maestro, no entiendo por qué vas a morir. No quiero que mueras. Hay cosas que nosotros no entendemos en la vida, chiquillos. No entiendo, Señor, por qué estoy pasando de nuevo por esto. No entiendo, Dios, por qué de nuevo me equivoqué. No entiendo por qué de nuevo fallé. No entiendo por qué de nuevo metí las patas. O no entiendo por qué de nuevo estoy pasando esto con mi familia. No entiendo por qué de nuevo estoy pasando esto que pensé que ya había superado. Están las palabras tiernas de Jesús hoy en día que te dice, quédate cerca de mí. Quiero que te quedes cerca de mí, porque lejos de mí, que dice, nada pueden hacer. Chiquillos, lo peor, pero escúchenme y tómenme toda la atención, lo peor que ustedes pueden hacer es que si se equivocaron esta semana, si se equivocaron ayer, antes de ayer, o si mañana se equivocan, es pensar que Dios los quiere lejos. Lo peor que pueden hacer es pensar que ya no son hijos, porque siempre serán hijos de Dios, siempre. Aunque ya no estén en la casa. ¿Cuántos se han ido de su casa, verdad? Porque a lo mejor se han ido porque, ¿verdad?, se casaron, o qué sé yo, emprendieron. Pero tienen siempre una casa donde llegar y siempre van a ser hijos. Ustedes siempre van a ser hijos de Dios. Nada los puede separar de su amor, nada. Ni el pecado más grande del mundo puede separarlos del amor. Y eso yo no lo entiendo. ¿Para qué les voy a mentir? No lo entiendo. Pero lo acepto. Acepto que Jesús y Dios me ama tan grandemente que puedo ir a sus brazos tiernos y refugiarme en Él. He conocido un Dios tierno en Jesús. Entonces, cada vez que lean este pasaje, no piensen que Jesús aleja a la gente. Ponte detrás de mí, dice Jesús. Amén. Quiero que oremos. Y cuando oremos ahora, chiquillos, bueno, después vamos a pasar a los grupos pequeños, pero cuando oremos ahora quiero que piensen en cuántas veces se pasó por su mente o ha pasado por su mente el hecho de que no son aptos, el hecho de que Dios no los va a recibir. Porque a lo mejor muchas veces estuvo en nuestros pensamientos el juicio y la culpa. Suelten eso, chiquillos. Si a lo mejor ustedes no se han perdonado ustedes mismos, es hora de que ustedes se perdonen. Que se perdonen ustedes mismos. Porque Jesús ya los perdonó en la cruz. El tema es perdonarnos nosotros. Si nosotros no nos perdonamos, no podemos avanzar. Pongámonos detrás de Jesús. Papito, te agradezco por esta ya tarde, son las 12:30. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo de tu carácter tierno, bueno. Que a veces nos hemos parecido, Señor, al mismo diablo. Por las cosas que hemos dicho, por las palabras que hemos dicho, por la gente que hemos dañado. Pero a pesar de eso podemos escuchar tu voz tierna que nos dice, eres mi discípulo y ponte detrás de mí. Quédate cerca mío. Así como te llamé la primera vez, así quiero que estés al lado mío. Y oro, Señor, por los corazones de cada uno de los chiquillos que está aquí. Por sus corazones si están heridos, si están rotos, sus corazones si están dolidos, Señor, si están trizados por la culpa. Yo hoy te pido que tu perdón venga a su vida, a su mente y a su corazón, y ellos puedan vivir el perdón que tú les ofreces, Señor. Ayúdalos, Señor, a salir adelante. Ayúdalos a saber que son hijos tuyos, y como hijos tuyos tú los amas tiernamente, Señor. Ayúdanos, a pesar de que no entendamos lo que pasa, a seguir confiando y estar detrás tuyo, Señor. Porque ahí está nuestro lugar de refugio.
nuestra protección, nuestro cuidado en tus brazos, Señor. ¿A quién iremos? Como dijo Pedro también, Señor. ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iremos? ¿Dónde podremos refugiarnos? ¿Dónde podremos escondernos? ¿Dónde podremos recibir amor? Si solo en ti podemos tenerlo, Padre. Sana el corazón de esta iglesia, sana el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos amar y vivir libremente lo que tú nos ofreces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Quiero que compartan estas preguntas en el grupo, ¿ya? Tómense su tiempo. Compartan, abran ahí el corazoncito. Las preguntas, o sea, no es necesario que respondan estas tres, sino es como para motivarlo a la reflexión. Dice así: ¿has vivido momentos en donde creíste que Dios ya no te aceptaba? ¿Cómo lo superaste o aún es algo que te cuestionas? ¿De qué forma el tema de hoy ha cambiado tu percepción de Dios a la hora de corregirnos? ¿Ya? Compártanlos, amigos.